Hola amigos de la República, hoy estamos con el ex jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, el señor Raúl Molina. Él acaba de renunciar al cargo, presentó su carta de renuncia irrevocable el día miércoles. Primero. Claro, exacto. Bienvenido, señor Molina, muchas gracias por aceptar la entrevista con la República. Hola Enrique, un En su carta, gusto. el gusto es mío. En su carta de renuncia le escribe a la presidenta Boluarte y, entre comillas, no parezco ser el asesor principal que usted quiere. ¿A qué se refiere exactamente? ¿No le hacían caso? No, o sea, me hacía un caso relativo, un poco menos de lo que para mí debía de hacerlo, ¿no? Es verdad que yo no conocía previamente a la presidenta Boluarte, estábamos construyendo confianza. Ella está en una situación muy difícil como presidenta de la República, con una situación político-social muy difícil. Explosiva. Claro, explosiva, tiene mucha presión sobre ella y quería resultados, quería un diálogo pronto y estábamos trabajando en eso, pero con un ejecutivo muy cuestionado, es difícil hacerlo convocando nosotros, ya habíamos probado eso con el viceministerio de Gobernanza, no funcionaba, entonces estábamos tratando de movilizar voluntades de terceros que asuman el liderazgo y en su momento convoquen al ejecutivo. Y esos procesos tienen su tiempo porque los actores tienen muchos temores, muchas desconfianzas. Alguno nos dijo, pero eso le toca hacer a los partidos, pero si no tenemos partidos, tenemos que hacerlos todas las instituciones del Perú que tengan legitimidad, respetabilidad y capacidad de convocatoria. En esta circunstancia, Entonces, disculpe, en ese escenario, la presidenta sintió que de repente esos procesos estaban siendo muy lentos. Yo le argumentaba que era el ritmo que tienen, que estábamos trabajando arduamente, tanto es así que ya han habido algunas reuniones en la dirección esperada. Y entonces conversamos que mejor coincidimos, digamos, que desde mi punto de vista yo no estaba siendo el asesor que ella quiere. en estas circunstancias creo que es bastante valioso comprender cómo es la dinámica interna del gobierno eh, para tratar de enfrentar la crisis. Eh, Usted me ha dicho que le hacían caso en unas cosas y no en otras. ¿En qué no le hacían caso? O sea, Enrique, el asesor, como digo yo, habla a través de su autoridad. O sea, yo no era un miembro del Ejecutivo en el sentido nato de la palabra, Pero con era la una mano organización. derecha de la presidenta, O digamos. sea, el jefe de gabinete y el gabinete lo que trata es de fortalecer el marco de decisiones de la presidencia de la República. Ahora, te voy a decir, y por eso tiene una explicación en el decreto supremo de reestructuración del despacho presidencial, que el despacho presidencial en términos institucionales y organizacionales necesita un claro fortalecimiento, ¿no? O sea, todo funciona con la lógica que tiene todo el Estado a partir de la LOPE. El secretario general es la autoridad máxima. Mm, Entonces, el jefe de gabinete, que tiene que tener relación directa con la presidencia, ni siquiera tiene una posición clara en la organización. ok, pero Entonces, más eso allá era del parte de tema, nuestra discusión. de acuerdo, pero más allá del organigrama, es real lo que usted me plantea. Por su cargo usted tenía acceso directo a la presidenta. Usted me ha dicho algunas Sí. cosas, mm, en algunas cosas me daba la mano derecha y en otras no tanto. ¿En qué Mm, cosas no le hacía caso? Esa es mi pregunta concreta. o sea, demos un ejemplo. Mm, El tema de las elecciones en el 23. ok, O sea, yo antes de entrar al Ejecutivo, yo ya había planteado en medios que para mí las elecciones tenían que ser a fines de septiembre. Eso era posible si lo planteábamos en diciembre. mm, Y en el Ejecutivo una larga discusión. Es verdad que el Ejecutivo en diciembre había presentado el proyecto de ley para abril del 24. está correcto. Y la señora presidenta, hasta hace muy poquito, ha seguido convencida con abril del 24. Y para mí ese debió ser un gesto político que se le ofreciera a la gente a los primeros días de enero. Y se postergó y creo que cuando ya se decidió es un poco tardío. Ya no va a producir el efecto que hubiera producido a comienzos de enero. En su carta, usted conmina, le pide a la presidenta Boluarte el diálogo, ¿no? Le dijo a la presidenta del primero Tarola que había que dialogar.
Eso Sí, se claro. desprende claramente de su carta. ¿Qué le Sí, respondió? claro. Y la presidenta me lo encargó a mí, que soy un asesor por mi pasado como viceministro de Gobernanza. Y yo siempre le dije a ella, y lo conversé varias veces con el Premier, mi equipo de trabajo tenía que ser el Viceministerio de Gobernanza y la Secretaría de Diálogo. Y hemos estado trabajando con ellos, además de mi propio capital personal, de toda la gente que conozco, buscando que se compraran el pleito desde la sociedad civil, tanto en los departamentos de mayor conflictividad como Puno, Cusco, Apurímac, como en la escala nacional. Pero eso tiene sus tiempos. Y yo entiendo que la presidenta, en su desesperación de la presión que tiene por todo lado, quería hechos más rápidos en términos de una foto con unos actores convocando un diálogo. Pero usted Y sabe de estas cosas y es su, además, su campo profesional. Se podía llamar al diálogo como hace la presidenta en cada intervención con una política de represión de esta magnitud. ¿Usted lo ve viable? no, no. Por eso es que yo lo estaba haciendo de manera off, instando, moviendo voluntades para que desde la sociedad civil naciera iniciativa nacional e iniciativas territoriales y esas iniciativas convocaran al Ejecutivo. Y como yo siempre les decía, apenas nos convoquen acudiremos, pero el Ejecutivo no puede liderar porque, como tú mismo dices, cuando se convoca desde el Ejecutivo, no solo no te aceptan, sino te patean la mano, porque el Ejecutivo ha perdido legitimidad para eso. Entonces, yo lo estaba haciendo instando a otros actores a que lo asumieran y en determinado momento, como pongo en mi carta, me di cuenta que lo podía hacer mejor desde afuera. Y en ese momento fui en dirección de la decisión de apartarme. Le di largas, ¿ah? Porque la decisión de apartarme fue tomada días antes. Pero estuve esperando una reunión en la que yo tenía mucha expectativa que hubo el día martes con El un 31 conjunto de de enero. actores. ¿Ah? El 31 de enero, me parece. El 31 de enero, Sí. y cuando conversamos sobre los resultados de esa reunión, en esa misma conversación, la presidenta y yo convinimos que el ritmo que yo le podía ofrecer no era el que ella estaba esperando, y yo le insistí que desde mi punto de vista me había convencido que desde afuera podía obtener más resultados porque la capiceta del Ejecutivo era una carga muy fuerte. ¿Me podría explicar a la gente en realidad con quién fue esa reunión el 31 de enero para que se entienda un poco el contexto? Un conjunto de actores nacionales con mucha respetabilidad y legitimidad situados en la sociedad civil. Prefiero no decir nombres porque no quiero comprometerlos y que de Ok, repente pero para entender, compliquemos pero, pero para entender, la parte ok, pública que pero fue para en entender, parte efecto de eso, Enrique, es el comunicado de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y de una de las asociaciones de universidades nacionales que se publicó el día miércoles en la tarde. pero para entender bien, aunque no me diga quiénes participaron, un poco el mensaje en esa reunión, entiendo yo por lo que me está contando, es muy complicado que ustedes convoquen un diálogo dado los antecedentes, ¿correcto? El mensaje fue, pongo todo mi capital personal, todo mi compromiso, todo mi esfuerzo, pero necesito que ustedes, actores de la sociedad civil, decidan comprarse el pleito de llamar al diálogo y ofrecerse a mediar. Ok, ¿y la respuesta cuál fue? Que sí, pero en todos los casos lo van a hacer, pero tienen muchas reservas, muchas preocupaciones y en todos los casos me reprochaban esos mensajes o la otra vertiente de acción del Poder Ejecutivo que ha sido el eje de orden público que todos sabemos los dolorosos sucesos que ha producido en algunos departamentos. Usted se refiere a la reunión 31 de enero y estoy leyendo declaraciones suyas en RBP. En esta reunión terminé de constatar algo que me da vueltas hace varios días, el peso de los más de 55 fallecidos. ¿El Ahora, qué? el peso de los más de 55 fallecidos. Es la declaración que usted acaba de dar ahora mismo. En la No, mañana, sí. RBP, exacto. Uh -huh. Ahora, disculpe la pregunta, pero ¿no tardó demasiado en darse cuenta del peso de los muertos? Enrique, la gente que me conoce sabe que esa ha sido la mochila más fuerte que he tenido que cargar para poner en juego mi compromiso por buscar
construir un eje de diálogo en la acción del Ejecutivo que lo sacara al Ejecutivo del solo eje basado en orden público. Ajá. Tanto es así que una persona muy respetable de este país en una reunión me dijo: Raúl, esa no es tu mochila. Porque yo dije, cargo la mochila de. Y me dijo: Raúl, esa no es tu mochila. De acuerdo. Pero en la medida que estabas en el Ejecutivo, sufrías los efectos de esa mochila. Señor Molina, en algún momento usted le comentó a la presidenta, al premier, y como repito, esto es un poco con el interés de que la gente entienda un poco cómo se están tomando las decisiones en un contexto así, del poder público. Le dijo a la presidenta, al premier, que generalizar a los manifestantes como violentos, terroristas, etcétera, traía más problemas que otra cosa. Ha traído más problemas que otra cosa. Pero se lo dijo a la presidenta y al premier, se los comentó así, tal cual. Esas y muchas otras cosas se conversan en el día a día, Enrique. ¿Y cuál Pero era? no necesariamente. No, ojo, no le estoy pidiendo infidencias, ¿eh? Pero yo entiendo no que las voy a hacer, además. No las voy a hacer. Yo entiendo que hay un tema ético ahí. Usted ha trabajado con estas personas. Y las cosas se discuten, y no solo nosotros, la gente de comunicaciones, los ministros. Claro, pero sí le pido una aproximación sin tener que ser infidente. ¿Qué respondían de la presidenta? ¿Qué respondían el primero? Usted comprenderá que en unas circunstancias como esta es información que es valiosa para la gente. ¿Cómo interpretan ellos las manifestaciones? O sea, yo creo que son conscientes de que hay enfado y población que legítimamente está demandándole respuestas al Estado, no solo a este gobierno, sino al Estado peruano en general, respuestas que no le ha dado nunca. Comprendo. Pero también soy consciente que el gobierno está bajo mucha presión de dos planos que tiene la respuesta de orden público. Por un lado, tienes el reclamo de sectores de la sociedad peruana, los agroexportadores, los mineros, que te dicen desocupa vías. Tienes congresistas que te dicen desocupa vías. Dentro de ese segmento, no digo nunca todos, hay algunos que dicen desocupa vías casi a cualquier costo, ¿no? Hay algunos congresistas que casi lo dicen textualmente. Es cierto. En el otro extremo tienes la comunidad de derechos humanos, que todo lo que hace la policía y la Fuerza Armada es un abuso de los derechos humanos. Y en el medio tenemos a la gran mayoría de la población peruana. Entonces, ¿usted cree que todo lo que dicen las organizaciones de derechos humanos califican todo como violación de derechos humanos? Algunos de ellos te digo, casi parecería que consideran que toda acción de orden público vulnera los derechos humanos. Frente a eso, el Ejecutivo, hay que reconocer, ha migrado en su estrategia de orden público. Es verdad que ha habido el último episodio en la ciudad de Lima del señor que murió, y que hay videos que muestran que ha sido 2 policías que se separaron del contingente. Sobre eso no hay que adelantar opinión o no sacar conclusión final, la tiene que dar el Ministerio Público, y ojalá, y también la propia policía, espero que esté haciendo su investigación interna y se determinen responsabilidades prontamente. Pero el Ejecutivo ha migrado porque lo que cada vez más son hechos aislados, los sucesos donde la fuerza del orden se excede, después sobre todo de los dolorosísimos episodios de Puno. Pero no hay duda que hay un acumulado de fallecidos que no podemos borrar y nunca se va a poder borrar. Y la sociedad peruana tiene que encontrar una manera de procesar esas muertes en democracia. Y eso necesita respuestas. La presidenta ha hablado con la Fiscalía de la Nación y le dijo: fiscal, todo lo que necesiten en presupuesto, haga sus requerimientos para que sus investigaciones no se detengan por eso. Pero estamos viendo que la Fiscalía no anticipa ofrecer ningún resultado pronto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tampoco ha ofrecido resultados suficientemente específicos. Ha emitido su informe, ha hecho muchas recomendaciones. Felizmente ha resaltado el tema de las desigualdades en el Perú, que creo que son la causa estructural de lo que está pasando. Pero no hay responsables individualizados. Necesitamos una manera de que eso se produzca, porque la sociedad peruana necesita eso para poder procesar
esas muertes en democracia. Y ¿Cree que, eso significa responsabilidades. ¿Cree que Pedro Castillo está detrás de las manifestaciones, tal como sugirió el presidente Boluarte? Lo volvió a insinuar ayer. De la información que yo tengo, se especula sobre eso. Pero es Él, realista, vamos. no, como capacidad de organizarlo, no, para nada. Creo que más Por eso, intervención organizativa concreta tienen Bermejo y Bellido que la que puede haber tenido Castillo. la presidenta sigue incurriendo en este tipo de errores. O sea, creo que la presidenta ha buscado darse explicaciones. No tengo total control sobre la información que recibe de todos los servicios de inteligencia. Yo he trabajado muy directamente con los servicios de inteligencia, tengo mi propia información. Esa información me hace pensar que las situaciones en general han sido de muchos grises, ha habido muchas variaciones de lugar a lugar, pero no creo que el presidente Castillo, más allá que las arengas que hizo siendo presidente y las que puede haber hecho cuando ya ha estado en prisión, no creo que tenga más presencia que todos aquellos que creen que le quitaron su presidente, sobre todo profesores organizados en FENATE, que es el sindicato al que él pertenecía. Muchos de esos profesores creen que les han quitado a su presidente y han actuado promoviendo protestas de modo desigual en términos del rol que han tenido según los territorios. Fue un terrible error mandar al ejército a Ayacucho. Fue un terrible error que no hubiera un oficial a cargo de ese contingente de tropa y no poner a la policía por delante, particularmente en un lugar como Ayacucho. No sé, en ese aeropuerto, en esa ocasión, eran los primeros días de las protestas, pueden alegar que no estaban suficientemente preparados, lo que sea, pero no se puede poner a la Fuerza Armada sola frente a la población. Siempre tiene que estar acompañada con la Policía Nacional porque los soldados no están preparados para interactuar con la gente. ¿Cómo se explica ese tipo de decisiones en el Ejecutivo, señor Molina? ¿Cómo las explicaría usted? A veces, aunque te parezca mentira, Enrique, es difícil entenderlo de afuera. Esas decisiones, los que están más arriba en la cadena, se enteran un poco tarde. A veces son decisiones operativas que toman los mandos más territoriales. Claro, después se enteran los demás arriba. Los demás arriba dan órdenes generales en el marco del cual los oficiales de terreno dan órdenes operativas. Ya, creo que ahí se cometió un... Pero el estado de emergencia lo firma la presidenta, no lo firma uno. No, eso sí, pero al firmar el estado de emergencia no estás diciendo tropa ataca a la gente en el aeropuerto de Ayacucho. En el marco del estado de emergencia, a veces se ha perdido el control de la acción de la fuerza del orden, sobre todo en esas semanas en que no había ningún discurso de diálogo asociado al de orden público. Esa fue la razón por la que, a pesar de que en ese momento, creo, cuando yo asumí el 23 de diciembre, ya habían como 30 muertos, me la jugué de regresar al Ejecutivo porque dije, voy a poner en juego todo mi compromiso para que ese número no aumente. Y lamentablemente aumentó. Ahora... lamentablemente aumentó. Sí, tengo que reconocerlo. Sobre todo con lo de Puno. Ahora, ya le pregunto por Castillo. ¿Usted considera que lo que estamos viendo es una sonada terrorista? Porque este también es parte del curso que uno puede percibir de... Pero, Enrique, o sea, si quieres descartar todas las narrativas que se han construido respecto a eso, lo podemos hacer, pero eso no va a contribuir a aclarar nada. O sea, yo creo que lo dominante es población peruana pobre, rural, surandina, que está motivada tal vez porque la salida intempestiva de Castillo, que no se les ha explicado lo suficientemente, asusada de manera diferenciada según el territorio, por profesores descontentos o por operadores de izquierda de larga data que andan dando vueltas por el sur, con los que yo me he encontrado mucho como viceministro, que han descubierto una nueva oportunidad de entrenar sus habilidades. Un ratito, déjame terminar, un ratito, no te impacientes. Entonces, hay un montón de grises en la combinación de esos ingredientes. No creo que sea la mejor manera y no contribuye a la paz
decir que son todos unos terroristas. En eso estoy de acuerdo, no ayuda a los esfuerzos de diálogo tampoco, pero bueno, se han lanzado esas narrativas. Yo no hubiera puesto esas narrativas en juego, pero creo que eso no es lo más importante. Lo más importante es que insistamos en construir una alternativa desde la sociedad civil que le dé una salida política al proceso dolorosísimo que estamos viviendo como sociedad. Lo único que quería decir es que a mí sí me parece importante analizar ese tipo de narrativas porque pueden servir para aclarar un poco lo que está ocurriendo. Por eso se lo preguntaba. Pero, ahora, a ver, no dejemos a la presidenta y al Congreso solos. Construyamos una iniciativa de sociedad civil donde concurran muchos actores y que inclusive le planteen al Ejecutivo y al Congreso qué vamos a hacer con los muertos en términos de explicación social. Ok. ¿Debería renunciar Dina Boluarte? ¿Usted cree que eso aliviaría no. el clima de protesta social? Yo sé que ahora hay 74% de la población que en la última encuesta ha opinado así, pero creo que tenemos por delante un mínimo de 11 meses de gobierno de transición, no importa a cargo de quién esté, a por lo menos 18 meses. Y creo que en ese tránsito, que va a ser muy duro para el Perú si no construimos un movimiento de la sociedad civil que le ponga agenda al gobierno nacional y que ayude a hacer ese tránsito, creo que en ese escenario es mejor Dina Boluarte que un representante del Congreso. Correcto. Y esos que dicen entonces un gobierno de unidad nacional que va a salir de la sociedad civil, eso no existe. Eso no es posible de formarlo. Solo es Dina Boluarte o un presidente del Congreso. Y yo hago la pregunta siempre, ¿cuál de los 230? 130. ¿Cuál? De los 130, perdón, discúlpame. ¿Cuál de los 130? Además necesitamos dos con legitimidad mínima, uno para la presidencia de la República y uno para la presidencia del Congreso, uno o una. Podría haber con legitimidad, pero no van a obtener los votos necesariamente. Estás siendo un poco optimista, pero bueno, te lo permito. Digamos, tienes derecho a. Intento ser optimista en medio de una situación tan trágica como esta. ¿Asamblea Constituyente o no Asamblea Constituyente? Asamblea Constituyente es un instrumento nomás. Lo importante es la agenda de cambios que se apruebe con reforma dentro del artículo pertinente de la Constitución o con el instrumento que sea. Para mí, este Congreso no debe aprobar ninguna modificación. Ninguna. Y no puede poner tampoco como discusión por delante la Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente es un mecanismo. Por eso es que este proyecto tan criticado que anunció o anticipó la presidenta el domingo, y que creo que el Consejo de Ministros ha dudado si tramitarlo al Congreso de modificación de la 27600, lo que buscaba era simplemente decirle Congreso, tú, pero en una gestión hace 10 años o más de casi 20 años, dijiste que en el seno del Congreso se tramitaban las modificaciones totales o parciales de la Constitución. Usa esa ley para sacar de la mesa dos temas, Asamblea Constituyente y reformas urgentes. Déjale eso, encárgaselo al siguiente Congreso. No el Ejecutivo, tu Congreso, a través de una ley, encárgaselo y ahora solo concéntrate en calendario electoral. Pero siguen insistiendo en la derecha con las reformas urgentes y en la izquierda con el referéndum para la constituyente. Y lo único que están poniendo es pretextos para no aprobar el adelanto del calendario electoral. Un par de consultas finales, señor Molina. Usted me ha dicho que puede ser usted más útil ahora fuera del gobierno. ¿Exactamente a qué se refiere? ¿Qué es lo que plantea usted a partir de este momento? Voy a tratar de seguir empujando la iniciativa a la cual insté a esos actores de la sociedad civil el día martes 31. Voy a tratar de seguir apoyando la iniciativa que han lanzado los gobiernos regionales y las universidades nacionales. Buscaré algún cobijo institucional que me permita hacerlo en el lado de la cooperación y de la sociedad civil y poner mi mejor esfuerzo para hacerlo. Y tanto a nivel metodológico como a nivel de enfoque, y ojalá poder ayudar a que una iniciativa de ese tipo tome forma. Creo que los gobernadores tienen un rol fundamental en una iniciativa así, son autoridades elegidas nuevas. Cada uno individualmente se va a enfrentar al juicio de sus
Sí, sí, paisanos sí. de departamento, pero tomados en colectivo pueden tener mucha fuerza para plantear una salida política que nos permita convivir durante los meses que faltan para la elección. Y en ese tránsito creo que Dina Boluarte es mejor alternativa que un presidente nacido del Congreso, Y la última, se ratifica en elecciones 2023, correcto. sin ninguna duda, a pesar de todos los riesgos que tiene de hacerlo pronto. Ok, Raúl Molina ha estado con nosotros en una conversación por momentos bastante intensa, pero creo que los que la vean van a Lo, sacar los importantes dos somos un conclusiones. poco intensos, Enrique, así que eso tenía que suceder. Pero le agradezco la buena disposición para responder preguntas. Amigos de la República, eso sí.